Bien, ahora vamos a hablar de la naturaleza jurídica del derecho de propiedad intelectual. La doctrina la ha clasificado esa naturaleza jurídica en tres aspectos diferentes o en tres grupos diferentes dependiendo del tipo de doctrina. Existe un grupo doctrinal el cual dice que la naturaleza jurídica del derecho de propiedad intelectual es un derecho de la personalidad, únicamente de la personalidad. Otra doctrina dice que el derecho de autor es un derecho meramente patrimonial, y existe una tercera doctrina que dice que es de ambas. Entonces, si nos vamos a la primera doctrina, la cual nos dice que es un derecho de la personalidad, esta es muy señalada, muy criticada. ¿Por qué? Porque recordemos que los derechos de la personalidad son aquellos aspectos que forman parte de la persona, una parte inherente, una parte inseparable de la persona, del ser humano, como por ejemplo su cuerpo, su reputación, su buen nombre, la fama que ésta ha creado a nivel de la sociedad donde se desarrolla. Todos estos son aspectos de la personalidad. En cambio, una creación del intelecto humano viene siendo más bien como una hija de su padre, una hija de su autor, que si bien es cierto, ha nacido de su intelecto, ha nacido de su ser, es obra de su propia creación, pero no forma parte de, porque una vez que se haya creado, va a tomar independencia y va a tomar cierta libertad, aunque siempre va a estar adherida esa obra a su autor, pero va a tener cierta libertad. Entonces no podemos decir que es un aspecto de la personalidad inseparable como tal. Y tomar en cuenta también que los derechos de autor siempre van a tener, además del vínculo con de la obra con su autor, además de eso siempre va a tener un trasfondo de contenido económico. Entonces, por otro lado está la doctrina que dice que el derecho de propiedad intelectual es de naturaleza meramente patrimonial, que únicamente interesa lo económico, que únicamente interesa que esa obra se pueda explotar para recibir una remuneración a favor de ese autor, o se puede traspasar de algún modo y recibir esa remuneración, y que no tiene nada que ver con derechos de la personalidad. Entonces viene una tercera teoría que es mixta, que toma un poco de la primera y un poco de la segunda, y dice que el derecho de autor sí tiene contenido económico, pero también tiene contenido de la personalidad. ¿Por qué? Porque al ser mixto, tiene valor espiritual, que es indiscutible, que es inseparable esa obra de su autor, aunque el autor después de crearla la transfiera, la venda, la done, traspase en algún modo la obra o el usufructo para que sea utilizada por otra persona. Aunque haga todo esto, siempre va a haber un vínculo, algo espiritual, eso es lo que se le llama algo espiritual, entre la obra y su creador. Siempre, si todo este proceso se lleva a cabo legalmente, de la manera correcta, entonces siempre tiene que indicarse que esa obra, aunque la disfrute tal persona, fue creada por tal otra persona. Ese es ese carácter espiritual que no tiene que ver con lo patrimonial. Y por otro lado está el carácter patrimonial, que además de ese vínculo, de esa conexión entre obra y autor, va a haber un enriquecimiento económico, se va a acrecentar el patrimonio de su autor, de su creador. ¿Por qué? Porque puede explotar su obra, porque puede vender su obra y podría obtener una remuneración económica. De ahí su carácter patrimonial.